Invitamos a la directora ejecutiva del programa Computadores para Educar, doctora Marta Patricia Castellanos. Bienvenida. La vuelvo a anunciar. ¿Ya es suficiente? Bienvenida, directora ejecutiva del programa Computadores para Educar, doctora Marta Castellanos. ¿Cómo estás? ¿Ya me habías dado la bienvenida? Qué pena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Me disculpan que ya me habían dado la bienvenida, yo estaba subiendo. Muchas gracias de nuevo por la invitación, doctor Octavio, doctora Doris Adriana, a la Universidad de Antioquia, a todos los formadores que nos han acompañado en esta etapa 2010 que ha sido tan interesante, y a todos ustedes es un gusto verlos. Realmente esta región andina, Pacífico, para nosotros es absolutamente fundamental. Son 3 departamentos que llevamos en el corazón en Computadores para Educar, y si bien venimos trabajando desde hace más de 10 años en cubrir el 100% de las sedes educativas, infortunadamente todavía nos quedan muchas de ellas sin haber visto al menos un computador en estos años. Quiero contarles que Computadores para Educar se viene renovando todos los años, y es por ello que gracias a las políticas del Plan Vive Digital lideradas por el ministro Diego Molano Vega, el ministro de TIC, pues hemos tenido unos ajustes importantes en el programa que ahora quiero compartir con ustedes. Entonces reciban también de parte de él un saludo muy especial. Él sabe de estos encuentros, le ha encantado la estrategia que estamos generando acá, porque él siempre ha dicho que las TIC por sí solas no generan ningún impacto, y eso creo que ustedes lo han comparado, lo han podido comprobar en campo. Realmente lo que nosotros estamos buscando es que estos computadores no sean una máquina de escribir costosa. Gracias. Un poquitico, eso ahí, gracias. Buscamos que estos no sean una máquina de escribir costosa, una calculadora costosa, sino que sean herramientas que les sirvan a ustedes, maestros, para que ustedes tengan una pedagogía mucho más ágil, que ustedes puedan potenciar todas las habilidades que tienen y que permitamos tener un impacto sobre la calidad de la educación. Eso lo ha resaltado la señora ministra, la doctora María Fernanda Ocampo. Ella ha dicho las TIC tienen un propósito dentro del Plan Nacional de Educación, y es que se dirijan hacia el impacto sobre la calidad de la educación, y nosotros la hemos podido recibir con resultados muy interesantes de la Universidad de los Andes, que ya entiendo mañana viene Fabio Sánchez a contarles a ustedes de qué se trata el estudio que él ha hecho y cuáles son los resultados importantes. Sin embargo, ahorita vamos a pasar rápidamente a mirar un poco lo que ha venido haciendo la Universidad de los Andes, porque aquí lo importante es que no es la investigación ni la evaluación que hace la Universidad de los Andes, sino que es fruto del trabajo que ustedes, profesores, están haciendo en cada una de las sedes educativas. Sigamos. Bueno, lo primero es agradecerle a la Universidad de Antioquia, porque hemos venido trabajando con ellos ya desde hace muchos años y los resultados han sido bastante importantes. En esta región, no solamente con la Universidad de Antioquia, sino con otras universidades, ya hemos logrado formar más de 5.000 docentes. Esto nos está permitiendo, 5.000 docentes de los aproximadamente 40.000 que existen en esta región, nos está permitiendo a nosotros dar un paso en un sentido positivo, pero todavía nos queda un trabajo importante por hacer. Sabemos que hay muchos maestros que están utilizando las TIC de una forma muy incipiente, pero ustedes son parte de un grupo privilegiado que realmente están maximizando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sigamos.
Pues ustedes saben que ya la estrategia que se ha desarrollado con la Universidad de Antioquia nos arroja unas cifras muy significativas. En solo un año hemos logrado una formación de más de 1.600 maestros. Esto alcanza a ser un poco más del 30% de los 5.000 maestros que hemos formado. ¿Esto qué significa? Que cada vez las metas son más grandes porque la masificación que queremos tener es muchísimo más compleja, en el sentido que sabemos que son muy pocos los profesores que están teniendo acceso a las TIC, pero si la van a tener, que la tengan de una forma integral. Sigamos. Pues como les estaba comentando, hay muchas sedes educativas en estos 3 departamentos que no han visto un computador. Así que ustedes no solamente son privilegiados por el hecho de contar con un computador, sino que vamos más allá con ustedes, profes, y es que ustedes tienen la formación liderada además por una de las universidades que ha sido estratégica para el desarrollo de computadores PROEDUCAR, como ha sido la Universidad de Antioquia. Vemos cómo en Antioquia aproximadamente 800 sedes educativas no han visto un computador, en Caldas 440 y en Chocó 615. ¿Cuál es la meta del gobierno? ¿Cuál es la meta del presidente Juan Manuel Santos en este cuatrienio, en el actual? Es llegar al 2014 con todas las sedes educativas del país, con las 11.500 que nos faltan, y estas hacen parte de esas 11.500 que nunca han visto un computador, que todas estén con computadores de muy buena tecnología y, lo más importante, con los maestros sabiendo qué hacer con esos computadores. Otro tema importante es que la meta es pasar de 20 niños por computador a tener 12 niños por computador. Por eso estamos trabajando desde Computadores PROEDUCAR en unas estrategias muy interesantes. La primera, que es penetración desde el punto de vista del acceso, penetración, que es entregarle computadores a estas sedes que nunca han tenido acceso a un computador. La segunda es reposición. Muchos de ustedes, profesores, están en sedes educativas que en algún momento han tenido computadores, pero este parque tecnológico pues va surtiendo su tiempo y ya necesita ser renovado. Computadores PROEDUCAR va a ayudarles en la renovación de ese parque tecnológico. Y por otro lado, la densificación. ¿Qué es densificación? Muchos de ustedes pertenecen a sedes educativas que tienen 400 niños. Si bien ya les dimos computadores, están funcionando, pues es un parque más o menos de 30 computadores, no estamos dando abasto. Entonces, ¿qué estamos necesitando? Tener 3 estrategias conjuntamente para lograr reducir a 12 niños la estrategia de incorporación de las TIC. Sigamos. Estos impactos los voy a mencionar de una forma muy somera, porque mañana viene el experto, el profesor Fabio Sánchez, que entre otras cosas aprovecho para contarles que él es una eminencia desde el punto de vista económico. Él fue profesor de muchos economistas en el país, entre esos fue profesor también mío, es un gran investigador, conocedor de los impactos que se dan en los temas educativos, porque digamos que dentro de la ciencia económica y la investigación él decidió, digamos, especializarse en la evaluación de impactos, sobre todo en el tema de la calidad de la educación. El profesor Fabio Sánchez nos ha comentado en varias oportunidades que estos impactos que han encontrado en Computadores PROEDUCAR no los ha encontrado en otros programas muy interesantes de gobierno también, que inclusive les da incentivos a las familias para que lleven a los niños al colegio. Estos impactos son significativos para nosotros. La ministra María Fernanda ha comentado en varias oportunidades que la deserción escolar en las sedes educativas rurales es del 54%. Ustedes, profes, lo viven y saben que esto es cierto. Es decir, de cada 100 niños que entran al colegio, solamente 54 se gradúan. Gracias a Computadores PROEDUCAR, en su estrategia de formación, no en la entrega del computador per se, sino en la entrega complementaria del computador junto con la formación, estamos permitiendo que al menos 4 niños más de esos 100 se queden en el sistema educativo. Eso es un logro muy grande. Es pequeño según el orden de magnitud que por supuesto quisiéramos tener, pero la idea es que con la formación del 2010, con la que vamos a tener en el 2011 y así sucesivamente, pues cada vez sea más amplia la forma de retener a los niños, el porcentaje de retención que tengamos en las escuelas. Por otro lado, estos niños han sido medidos gracias a la base de datos del ESPADIES y nos dicen que los niños que están teniendo acceso a la formación de Computadores PROEDUCAR están teniendo inclusive un puntaje
2 puntos por encima del resto de niños que no han tenido acceso a computadores para educar. Eso es absolutamente relevante, sobre todo cuando vemos que eso tiene un impacto directo en el acceso a la educación superior, en el acceso a que los niños tengan unas mejores condiciones laborales inclusive. Entonces, estos porcentajes, Fabio Sánchez mañana se los explicará cómo los sacó, cuál fue la muestra que tuvo, toda la metodología que implementó, pero aquí lo más importante es saber que ustedes, profes, están trabajando con un propósito claro, además de todas las competencias que ustedes tienen, de todas las condiciones que deben tener en su escuela. Si tienen un computador y ustedes están formados, si saben cómo usarlo, sacarle mayor provecho, definitivamente ustedes están teniendo impactos en los niños y eso está siendo demostrado gracias a este estudio. Sigamos. El nuevo gobierno, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde el punto de las TIC, se ha enfocado en un esquema que para nosotros es bastante innovador e interesante, que se llama el ecosistema digital. El ecosistema digital hace parte del Plan Vive Digital, que es el plan de masificación de Internet que lidera el doctor Diego Molano Vega, el ministro de las TIC. ¿Qué está diciendo este ecosistema digital? Nosotros no podemos masificar las TIC sin un propósito, pero para masificar las TIC nosotros debemos generarle unas mejores condiciones de vida a los colombianos, porque las TIC per se no generan ningún impacto. Entonces necesitamos tener 4 elementos en este ecosistema. El primero es la infraestructura. La idea es que haya redes por todo el país, no solamente inalámbricas, sino también satelitales, y la bandera del ministro ha sido el despliegue de la fibra óptica. Seguramente muchos de ustedes han investigado, pero la fibra óptica es una de las infraestructuras más robustas que hay en el mundo para la transmisión de datos, de alta capacidad de datos. Son muy pocos los países que tienen desplegada la fibra óptica por toda la región, pero países que han sido reconocidos por ello es, por ejemplo, Corea. Y en Colombia el ministro, ¿qué quiere hacer? Pasar de 200 municipios que tienen conexión a fibra óptica, pasar a 700. ¿Eso cómo nos beneficia a nosotros en las escuelas públicas? Pues solamente con tener la infraestructura desplegada se puede generar una capilaridad que después nos beneficia a nuestras escuelas, porque la idea es construir la infraestructura inclusive desde ceros. No existe esa infraestructura en el país y el ministro ya abrió todo su proceso licitatorio para darle oportunidad al país que tenga una revolución en cuanto a la infraestructura. Pero la infraestructura per se, si no tenemos los servicios, si no tenemos los terminales, pues ¿cómo la vamos a ver? ¿Ustedes cómo ven Internet? Internet solamente se ve o por un dispositivo móvil o por un computador o por otros elementos. Así es que otra de las ideas del señor ministro es masificar a través también, por supuesto, de los terminales, y ahí computadores para educar tiene una presencia importante, porque ahí estamos con el acceso a las TIC y el aprovechamiento de los residuos electrónicos, porque la meta de esta estrategia es, primero, la entrega de computadores a las sedes educativas rurales y, por otro, la generación de corrientes limpias después de que los computadores salen de uso. Ustedes saben que nosotros seguimos con nuestra estrategia de reacondicionamiento, pero este año nace una estrategia innovadora para todos nosotros y es el modelo de las aulas móviles. Las aulas móviles, muchos de ustedes las conocen, son unos portátiles que van a tener unos carritos o unos maletines que se transportan de una aula a otra, y la idea aquí es que cada vez tengamos más acceso a estas tecnologías. Aprovecho para contarles que recientemente tuvimos una subasta bastante interesante y ha sido la compra más grande de computadores portátiles que se ha hecho en el país. Según las cotizaciones que teníamos, Computadores para Educar podría comprar alrededor de 33,000 portátiles a un costo de 1.200.000 pesos según las cotizaciones que se hicieron. Se presentaron 11 proponentes. Dentro de estos 11 proponentes había empresas tan reconocidas internacionalmente como Dell, Lenovo, Samsung, Hewlett Packard y unas empresas fabricantes nacionales. Después de mirar los requisitos habilitantes, 9 de esas empresas quedaron incluidas en el proceso de subasta a la inversa, que es una subasta electrónica además, y aquí quiero contarles que Computadores para Educar es pionera en el país en la implementación de sistemas transparentes electrónicos como es la subasta. Después de estas 9 empresas que se presentan a la subasta y de tener una puja que duró 4 horas, logramos comprar el doble de computadores a la mitad del precio.
Estamos hablando de la compra de 66.300 portátiles a 604.000 pesos. Un portátil como el que estamos comprando en Computadores para Educar, ustedes no lo consiguen ni siquiera en una forma incipiente como son los netbook, por ejemplo. No existen en ese precio unos computadores de tan buena calidad. ¿Por qué buena calidad? Tienen procesador de doble núcleo, tienen una pantalla de 14 pulgadas, tienen 3 mouse, el mouse integrado del portátil más otros 2 adicionales. ¿Por qué? Porque en Computadores para Educar, según las políticas del Ministerio de Educación Nacional, estamos convencidos con que el acceso universal es la estrategia pertinente para el país, es decir, al menos 3 niños por computador teniendo un trabajo colaborativo. ¿A qué me refiero? A que el esquema de un niño por computador es un esquema que nos interesa, lo estudiamos, trabajamos con él también de forma pilotaje, pero la política que tiene el Ministerio de Educación, que ha sido acogida por Computadores para Educar desde sus inicios y que sigue estando reforzada, es tener un computador para varios niños. ¿Por qué? Facilita trabajo colaborativo, facilita la exposición de las competencias, facilita el desarrollo de habilidades pedagógicas y por otro lado, los costos no nos alcanzarían los recursos en el país, al menos en los siguientes 20 años, para poder implementar un modelo de un niño por computador en una matrícula de 9,5 millones de niños que hay en el país. Entonces tenemos que priorizar y en este momento esa es una estrategia que nosotros manejamos bastante bien, que es la misma que ustedes vienen desarrollando desde hace algún tiempo y que ha sido fortalecida y potenciada por la Universidad de Antioquia en estos 3 departamentos. Entonces, este proceso de selección, que fue una subasta, ha sido modelo y ejemplo internacional de compra. Y estos computadores van a ser entregados en muchas sedes que ustedes en este momento conocen. Son sedes en las cuales vamos a llegar, si bien por reposición o bien por densificación, y vamos a llegar a las otras sedes que les estamos comentando que nunca han visto un computador. Por el lado de las aplicaciones, el ministro, ¿qué está buscando ahí? Cuando se hacen las encuestas a las pequeñas empresas, a las microempresas y a muchas familias de estrato 1, 2 y 3, se les pregunta a ustedes por qué no utilizan la banda ancha. Cuando nos vamos a las respuestas de los microempresarios, ¿qué nos están diciendo? Ni siquiera hablan del costo, ni siquiera hablan de el no saber usar la banda ancha. Hablan en un 20%, dicen que no les interesa utilizar los computadores porque no le ven la productividad. Imagínense un empresario que no le interesa tener un computador o internet porque simplemente no le ve la función dentro de su empresa. Eso que le generó al señor ministro una alerta, un llamado de atención en decir, la banda ancha en Colombia no se ha masificado no por temas de costo principalmente, sino porque es que la gente no sabe qué hacer con esos computadores. Ustedes saben, y eso está más que estudiado alrededor del mundo, inclusive la OECD lo ha dicho, el Banco Mundial, etcétera, que la banda ancha bien utilizada está generando unos impactos directos en la productividad de los países y está aumentando la capacidad de empleo. En Malasia ya está estudiado, la UNTAC dice que por cada empleo que se genera en el sector de las TIC se está generando 2 empleos adicionales en el resto de la economía. Y en India, por cada empleo que se está generando, se están generando 3 empleos adicionales en la economía. Entonces, a estos microempresarios que se les está diciendo, la banda ancha, el computador, todos los sistemas de información les están reduciendo a ustedes los costos de transporte, les están disminuyendo costos fijos como de impresión, etcétera, costos de traslado, etcétera. Si ellos no conocen estos elementos es porque adicionalmente no tienen las aplicaciones apropiadas que le puedan sacar mayor provecho a los computadores. Y por otro lado, cuando se le pregunta a los estratos 1, 2 y 3, ustedes ¿por qué no están teniendo acceso a los computadores? Ellos sí están diciendo que hay un alto costo en el uso de la banda ancha y un alto costo en los computadores. Si ustedes leen portafolio de hoy, el señor ministro cuenta que está haciendo un trabajo muy importante para la reducción del IVA y de los aranceles para los productores nacionales. Eso nos beneficia a todos nosotros porque vamos a poder tener acceso a los computadores. Pero una vez el computador enfrente, ¿qué vamos a hacer con él? La idea es precisamente que se generen esas aplicaciones para poder utilizarlo pertinentemente. Y por el otro lado, tenemos los usuarios. Los usuarios no es más que la capacitación, la formación tanto de los ciudadanos,
de los niños, de los maestros, para que sepan utilizar las tecnologías de la información. Y ahí está Computadores para Educar con el sistema de toda la etapa de formación y capacitación pedagógica que venimos teniendo en todos estos años. Sigamos. Aquí hemos tenido unas experiencias muy interesantes y la doctora Doris Adriana resaltó dos proyectos que le parecieron muy interesantes y yo los estuve mirando y efectivamente son dos ejemplos muy buenos dentro de las 78 experiencias que se están evaluando en esta jornada. Tenemos el proyecto Mi Escuela Digital del Centro Educativo Rural Santa Elena, sede San Agatón. ¿Quién es el profe o la profe de esta sede? ¿No están? ¿Qué? Están en el baño, ok. Y la institución educativa Luis Eduardo Posada Restrepo con el proyecto El uso de Facebook como herramienta interactiva. ¿Están los profes acá? Muy bien, felicitaciones. Son unos proyectos muy interesantes. Hay muchísimos, por supuesto, por resaltar. Todos y cada uno de los que ustedes vienen a presentar son bastante valiosos. Y la idea es que sumemos esfuerzos. Vamos a tener ahorita en noviembre, del 16, 17 y 18 de noviembre, en el Hotel Tequendama, nuestro cuarto encuentro de experiencias de formación de maestros con las TIC aplicadas sobre la calidad de la educación, que este año se llama Educa Digital. Es un foro muy interesante para nosotros, es un encuentro en el que estamos esperando reunir alrededor de 800 maestros para que nos presenten las mejores experiencias en dos sentidos. Primero, la incorporación de las TIC en la educación, en las materias básicas, en la calidad de la educación y por el otro lado en los temas de gestión. La idea nuestra es que ustedes puedan mostrar los proyectos que están preparando hoy, los puedan mostrar en Educa Digital, pero eso depende de ustedes, del esfuerzo en el que ustedes muestren cómo las TIC están a servicio del desarrollo de las matemáticas y el aprendizaje, de las ciencias, de sociales, del lenguaje, etcétera, y en la parte de los proyectos de gestión también cómo estas herramientas les han servido para hacer un cambio importante dentro de la institucionalidad de la escuela. Así es que quiero invitarlos para que nos acompañen ahorita en noviembre. Las inscripciones son hasta el 30 de agosto. Y lo que nosotros estamos buscando es incorporar un espacio en el cual el país sea consciente que la tecnología debe incorporarse en todos los procesos educativos. Si bien no es la herramienta que nos va a generar la salvación en la calidad de la educación, porque dentro de la calidad de la educación hay infinidad de elementos que impactan en ella, sí es una herramienta que ustedes están teniendo a su disposición para que los niños les guste ir a clase, para que ustedes puedan dar sus clases de una forma más agradable, más amena, para que ustedes, profes, inclusive cada vez sean más inquietos con el conocimiento. Y muchos de ustedes me han dicho en varias oportunidades que antes su jornada era de tantas horas al día y ahora se les ha ampliado, por supuesto, porque es que el internet está en todos lados. Los niños ahora quieren hacerles preguntas sobre las tareas, ustedes quieren cada vez tener más conocimiento, más herramientas para llegar a la clase. Así es que eso es lo que quiero que ustedes nos muestren ahorita en noviembre. El señor ministro va a estar, la señora ministra de Educación también nos va a acompañar. Y la idea es que ustedes muestren por qué las TIC son importantes en la escuela. No para usar PowerPoint simplemente, Word, Excel, no. ¿Cuáles son esos proyectos que realmente le están impactando a la calidad de la educación y a todos los procesos de gestión que estamos teniendo en el sistema educativo? Así es que espero que ustedes hagan su mejor esfuerzo para poderlos ver en Bogotá muy pronto. Muchísimas gracias, felicitaciones y muchas gracias a la Universidad de Antioquia. Gracias. Le agradecemos su participación a la doctora Marta Castellanos. Para comenzar la agenda académica, démosle paso a la conferencia Enseñar con el apoyo de los medios y las TICs, una oportunidad para maestros innovadores.
Invitamos entonces que pasen a la mesa al profesor Octavio Henao Álvarez, director del Grupo de Didáctica y Nuevas Tecnologías, al profesor Cártul Valérico Vargas, a la profesora Dora Chaverra, al profesor Wilson Bolívar y al profesor Gustavo. Y Andrés se desapareció. Ay, Dios mío. Ah, es que él está en esas. Él está en esas. Profesores, voy a explicarles entonces la dinámica de esta charla que vamos a tener con un grupo de profesores del Grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías. Esta charla tiene un título muy interesante y es Enseñar con el apoyo de los medios y las TIC, una oportunidad para maestros innovadores. Nosotros suponemos que ya ustedes están enseñando con las tecnologías, entonces son maestros un poco más innovadores, pero es preciso que nosotros nos hagamos varias preguntas. Por ejemplo, ¿quién es un maestro innovador? ¿Cuál es el rol de los maestros innovadores en las escuelas? ¿Y para qué le sirven los medios y las TIC a un maestro innovador? Los conferencistas que están acá conmigo, que ya voy a hacer la presentación de cada uno de ellos, van a tener un tiempo de aproximadamente 20 minutos para sustentar desde principios pedagógicos, conceptuales, didácticos, la importancia de la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cada uno de ellos se va a referir a un área distinta. La dinámica de este espacio va a ser, entonces, primero el profesor Octavio va a hacer una contextualización general del significado que tienen las tecnologías, ¿sí?, en el contexto de la escuela y qué asuntos, qué actividades, qué objetivos, qué logros se pueden potenciar utilizando esas tecnologías cuando tenemos un maestro que piensa, que critica, que analiza, ¿sí?, y que es creativo para utilizar estas tecnologías. Y luego, en un orden que yo les voy a ir contando, el profesor Gustavo Gallego va a hablar de las tecnologías y la matemática, luego la profesora Dora Inés Chaverra va a hablar de las tecnologías y el lenguaje, después vamos a tener la intervención del profesor Cártul, quien va a hablarnos un poco de la tecnología y la enseñanza de las ciencias naturales, y finalmente el profesor Wilson Bolívar nos va a hablar un poco de tecnología y ciencias sociales, particularmente formación ciudadana y formación en valores. Entonces, la dinámica es esa. Yo quiero, profesores, que ustedes aprovechen mucho porque ellos son personas expertas en el tema, que han venido trabajando desde hace muchos años en el grupo, que tienen experiencias directas en el aula, eso es importante, que hemos consolidado pues una propuesta de la incorporación de las tecnologías atendiendo a las diferentes áreas del currículo, y luego vamos a dedicar algún espacio para preguntas. Ellos van a apoyar sus exposiciones con algunas imágenes, algunas frases interesantes para que ustedes se puedan guiar.
Entonces yo voy a ir dándole la palabra a cada uno. Él es un docente que Voy a vive en hacer una Santa breve Rita. presentación del Un corregimiento. profesor Octavio. Ya les dije pues que él es el director del grupo. Él es licenciado en literatura y magíster en psicopedagogía de la Universidad de Antioquia y doctor en lectoescritura y desarrollo del lenguaje en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Él realizó también estudios postdoctorales y desde 1976 hasta la fecha se ha desempeñado como el director del grupo y el coordinador de una línea de formación muy importante para nosotros, tanto en maestría como en doctorado, que es la línea de enseñanza de la lectoescritura y TIC. Y es autor pues, de varias publicaciones en formato tanto digital como impreso sobre el tema. Entonces voy a darle la palabra al profesor, vamos a escucharlo y solo al final de las intervenciones de todos los profesores vamos a hacer las preguntas. Muy buenos días, queridas profesores y profesores. Créanme que cada uno de estos encuentros es para mí un motivo entrañable de felicidad, ¿sí? Porque en el caso mío, al igual que de los colegas que me acompañan aquí, pues trabajar en la educación, en la formación de educadores, en la investigación, ha sido el asunto del que nos hemos ocupado ya en todos estos largos años. Yo, a manera de introducción a este panel, voy a hacer algunos apuntes, algunas reflexiones de orden general, ¿no es cierto? Y ya ellos tocarán el tema de la didáctica específica de sus disciplinas y de las TIC, ¿no es cierto? A ver, yo inicialmente quisiera referirme como a ver, ¿cuál es el propósito de la educación? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la misión de un maestro? ¿Sí? ¿Cuál es la tarea de una escuela? ¿Cierto? El asunto crucial en juego que tiene en sus manos un maestro es formar para la vida, ¿sí? No para presentar las pruebas a ver, ¿cierto? No, es capacitar, orientar a esos niños y jóvenes para que puedan construir un proyecto de vida feliz, exitoso, un proyecto de vida que les ayude a participar activamente, ¿no es cierto?, en la vida social, un proyecto de vida que le aporte al desarrollo del país en todos sus campos, científico, cultural, económico, ¿no es cierto? Es decir, la gran apuesta de la escuela es formar ciudadanos de bien, ¿sí? Seres humanos íntegros, incapaces de hacerle daño a nadie, ¿sí? Que amen la naturaleza, que sean solidarios, que sean capaces de disfrutar del arte, del deporte, ¿sí? Que sepan construir relaciones afectivas sanas, que los llene de complacencia, de felicidad, ¿no es cierto? Seres humanos, repito, que capaces de encontrarle sentido a la vida, ¿cierto? De convivir pacíficamente, ¿sí? Capaces de fortalecer todos los procesos institucionales y sociales, ¿no es cierto? Entender el valor de la democracia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ser capaces de reclamar sus derechos, pero también de asumir las responsabilidades que tienen como seres humanos y como ciudadanos. Esa es la gran apuesta de la escuela, ¿sí? Formar seres humanos de la mejor calidad posible, ¿sí? Y el balance que debemos hacer como maestros debe ser en esos términos, es decir, ¿qué calidad de seres humanos estoy yo contribuyendo a formar? ¿Sí? Repito, seres humanos sensibles, comprometidos, amantes del conocimiento, del arte, solidarios, ¿cierto? Eso es lo que… Ahora, hagámonos la pregunta, digamos, con las TIC. A ver, ¿por qué este asunto de las TIC es importante en la escuela? ¿Sí? También por eso, porque las TIC, digamos, es un asunto ya de la vida, ¿sí?
estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde las comunicaciones han tenido un desarrollo extraordinario. Entonces, yo pienso que el maestro no tiene alternativa, ¿sí? El maestro tiene que apropiarse estas cosas, tiene que conocerlas, tiene que aprender a utilizarlas, ¿sí? Porque de lo contrario está desfasado, ¿sí? Yo a veces he dicho de una manera un poco fuerte que hablando, digamos, de alfabetización digital, que es un tema pues, en el que nosotros trabajamos en el grupo, que hoy en día enseñarle a leer a un niño sin hacerlo consciente de que ya el formato, digamos, en el cual la información está circulando en el mundo no es el papel, sino estos formatos digitales. Hoy en día hay más información circulando en el mundo en estos formatos que en papel, ¿sí? Entonces hay que formar lectores para este tipo de documentos que circulan en formato digital, pero además con otras diferencias muy importantes, que no solamente son documentos hechos con el alfabeto, digamos, sino documentos en los cuales conviven y concurren otros elementos simbólicos muy importantes. Hoy en día, pues hacer un documento multimedial debe ser un asunto que un niño desde preescolar empiece a asumir, ¿sí? Ya estas tecnologías han reconceptualizado el concepto de la escritura y de la lectura. Entonces tenemos que formar lectores para este tipo de medios digitales. En la última prueba que aplicó PISA, ustedes saben que PISA es una prueba que muy importante, en la cual han participado hasta 70 países en el mundo, ¿no es cierto?, que aplica la OCDE, es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, es una organización europea tan importante como las Naciones Unidas o la OEA, ¿no es cierto? En la última prueba ellos evaluaron lo que llaman ya alfabetización digital, ¿sí? Es decir, evaluaron de qué manera un joven de estos, es una prueba dirigida a jóvenes de 15 años, repito, y Colombia ha participado ya en 2 oportunidades, creo. Desafortunadamente, pues si comparamos los resultados de Corea o de Australia o de Nueva Zelanda con los de nosotros, estamos bastante mal. Es decir, el puntaje en la última prueba, el promedio de Corea fue como de 560 y pico, nosotros alcanzamos 300, alrededor de 350 puntos, ¿no es cierto? De manera que hay mucho que hacer en este terreno. Y repito, no es que un maestro pueda dejar a su propio criterio o albedrío este asunto de las TIC. No, este es un mundo en el que todas las actividades, todas, están ya mediadas por estas tecnologías. Ustedes ven que uno ya no tiene que ir a hacer una cola a un banco para sacar plata. Toda la actividad financiera se está haciendo a través de estos medios. El comercio está cada vez más apoyado en estas tecnologías. Hoy en día uno puede perfectamente meterse a la página del éxito, generar una lista de mercado, pagarla con su tarjeta y el mercado se lo llevan a la casa. Entonces, hay que educar unos niños y unos jóvenes para este mundo globalizado, un mundo ya sin fronteras, donde todas las actividades se están haciendo con la mediación de estas tecnologías. Así que no hay alternativa, queridos profesores. ¿Sí? Tenemos que meternos en este cuento porque esto es lo que estas tecnologías, repito, están mediando todos los asuntos importantes que está haciendo el hombre y que se están haciendo en el mundo. Voy a ver, sí, estoy avanzando. Yo me estaba refiriendo hace un momento a un estudio, el más reciente, digamos, los resultados de la prueba PISA 2009, pero más, vean aquí uno anterior, es decir, la OSD, que es la Organización para el Desarrollo Económico Europeo, investigó en 32 países, además miren la dimensión de estos estudios, la relación entre el uso de TIC y el rendimiento académico. Repito, estos son encuestas, cuando ellos aplican esas pruebas PISA, simultáneamente aplican una serie de encuestas donde le preguntan a estos jóvenes, digamos,
cuántas horas utilizan el computador en la escuela o en el hogar, etcétera. Y miren qué resultado tan interesante, ¿no es cierto? Controlando algunos factores socioeconómicos, es decir, pues neutralizando, digamos, el impacto que puede tener, digamos, la variable de ingreso, ¿sí? Encuentran que cuando los estudiantes son usuarios habituales del computador, tienden a lograr un mejor desempeño en áreas claves del currículo. Pero un apunte importante de este estudio es que no es necesariamente el tiempo de uso del computador en la escuela, es el tiempo de uso del computador en el hogar, en la casa. Y ahí hay un asunto que los maestros tenemos que tener en cuenta, es decir, cómo aprovechar para comprometer más los estudiantes, para lograr mejores aprendizajes, el hecho de que ellos están utilizando el computador en el hogar. Repito, no es solo en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las estrategias que el maestro debe empezar a diseñar y a pensar, deben tener en cuenta ese hecho, que muchos de los estudiantes tienen la posibilidad de consultar, de trabajar en el hogar. Hay un estudio que se realizó en el año 93, que a mí me parece, en el 2003, perdón, que a mí me pareció muy interesante y que quiero mencionarlo aquí. Es un estudio en el cual investigadores de Europa, Sudamérica, Asia, África, analizó en 28 países del mundo, ¿no es cierto?, de qué manera las TIC estaban soportando, apoyando prácticas pedagógicas innovadoras, ¿sí? Y miren algunos hallazgos de eso. Es decir, traigo a colación este asunto porque la idea del panel es, a ver, cómo asumir el reto, digamos, de un maestro innovador en esta perspectiva de la incorporación de TIC a la escuela, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Singapur, un caso innovador era pensado si implicaba cambios hacia un aprendizaje activo, centrado en el estudiante, ¿sí? Ese es un punto de vista interesante, ¿no es cierto? Es decir, y fíjese que aquí estamos hablando de pedagogía, ¿no es cierto? Es decir, no es esa pedagogía muy centrada en la transmisión del conocimiento por parte del maestro, sino que aquí en este caso estas tecnologías permitieron, digamos, redireccionar el trabajo más bien hacia el estudiante, hacia una participación activa del estudiante. En Tailandia se pensó que las TIC debían acelerar transformaciones innovadoras en los roles del docente, los estudiantes, los directivos y los padres de familia. En Finlandia, que es un país europeo, al igual que estos países del norte de Europa, siempre han mostrado en estas pruebas PISA pues desempeños muy buenos, ¿no es cierto? Dice que, a ver, es innovador digamos, un enfoque pedagógico cuando busca que los estudiantes adquieran competencias para buscar, organizar y analizar información, comunicar y expresar ideas a través de diversos medios, e involucrarse en experiencias de aprendizaje colaborativo basado en proyectos relacionados con el mundo real. En otros países como Taiwán, Holanda y Noruega, se asoció fuertemente el concepto de innovación con el de aprendizajes de los alumnos relacionados con el manejo de TIC, competencias sociales, habilidades personales y su motivación y disposición para estudiar. Algunos cambios importantes que la incorporación adecuada de TIC al entorno educativo, algunos cambios que esa incorporación puede propiciar en los métodos de enseñanza y en la calidad del aprendizaje son: 1, un rol más activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros en varias experiencias y en varias investigaciones que hemos tenido, hemos podido ver cómo efectivamente cuando un profesor dispone de estos recursos, ¿no es cierto?, y hace un uso competente, creativo, puede lograr una mayor participación de los estudiantes en las actividades en su clase, ¿sí? Otro cambio importante, una mayor variedad en las formas en que utilizan los docentes
para presentar sus contenidos. Es decir, uno ve, pues, cuando la única opción que tiene un maestro es sentarse al frente de sus estudiantes, hablarles, digamos, ¿no es cierto?, de un tema sobre el que él ha leído o ha estudiado, pues yo pienso que, de hecho, durante muchos años esa fue una opción valiosa, ¿no es cierto?, que nos formó a muchos de nosotros. Pero hoy en día es una maravilla ver cómo un profesor dispone, digamos, de miles de videos, animaciones, textos, que tiene al alcance de la mano. Digamos, un maestro que tenga un computadorcito en el aula y que tenga buena conexión, si él prepara, puede tener un arsenal de recursos inmenso que van a hacer su tarea de enseñar mucho más interesante, más atractiva, más motivadora, ¿no es cierto?, más entretenida para los estudiantes. Miren, nosotros acabamos de terminar un proyecto aquí en Medellín en el cual trabajamos el área del lenguaje durante todo el año escolar, solo con recursos de Internet, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue que pues 4 profesores organizaron un morral donde llevaban un pequeño videoproyector, llevaban un portátil, llevaban también un dispositivo de conectividad y iban a 12 instituciones escolares a trabajar el área de español. Es impresionante y les vamos a regalar ese video, donde es un video que recoge pues evidencias de esa experiencia y van a ver, es decir, cómo ahí hay otra atmósfera de trabajo, ¿sí? ¿No es cierto? Es un maestro que coge y baja unos videos de YouTube, y uno puede ver el interés de los niños, ¿no es cierto?, donde los niños preparan sus cosas usando recursos de Internet. Créanme, ahí hay otra dinámica, ¿no es cierto?, hay otro ambiente de trabajo. El aula se convierte en un entorno, ¿no es cierto?, distinto, donde no solamente hay un maestro que narra, que explica, que describe, sino un montón de personitas que codo a codo con un maestro están explorando, preguntándose, haciendo proyectos. Ese es el tipo de proyectos y de apuestas que tenemos que hacer en estas tecnologías. De manera que ahí van a encontrar, repito, un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Y estoy seguro que se pueden hacer mucho mejores que como nosotros lo hemos podido ejemplificar en esa experiencia. A ver, otra cosa que permiten estas tecnologías cuando se apropian y se incorporan adecuadamente en el aula es el uso de procedimientos y estrategias didácticas que reconocen diferencias en los estilos de aprendizaje. Yo pienso que ha sido una desgracia histórica el que el maestro tenga que asumir que esos 40 o 50 muchachos que hay allí aprenden de la misma manera. Eso no es así. Son personas que tienen desarrollos del lenguaje distintos, que tienen un mundo emocional diferente, que tienen historias, experiencias y que son 40 o 50 aprendices distintos. Obviamente que es una utopía pensar pues, que un maestro puede ocuparse de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y hacer un direccionamiento y un seguimiento personal de todo lo que estos jóvenes o niños hacen. Pero estas tecnologías, repito, permiten que ya proponerles a ellos actividades, ejercicios, que los dejen trabajar consultando como sus capacidades, sus afectos, sus inclinaciones, y hacer una educación, repito, mucho más orientada, mucho más consciente de esa diversidad de seres humanos que hay allí al frente de un maestro. La disponibilidad en el aula de un mayor número de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Yo les hablaba ahora que es una maravilla, pues, digamos, en esta experiencia que tuvimos, que el maestro llegue a la clase y diga, bueno, vamos a mirar hoy 10 periódicos. Entonces coja y abra un periódico de Bogotá, uno de Lima, uno de Buenos Aires, otro de México, uno de España, y pueda mostrar, digamos, la primera página de esos periódicos y entablar toda una conversación, un diálogo, una discusión con los estudiantes sobre la actualidad en el mundo, ¿sí? Eso no se podía hacer antes. O coger uno y abrir 2, 3 o 4 diccionarios y contrastar las definiciones que hay sobre un término, ¿no es cierto?
Esos son recursos extraordinarios que nos está ofreciendo esta tecnología y que tienen un inmenso valor en el contexto de lo que hace un maestro, ¿cierto? O la posibilidad de, ahora seguramente los profesores les van a dar ejemplos concretos de cómo aprovechar todos estos recursos para hacer una enseñanza específicamente en el área de mejor calidad. Otro punto importante es las posibilidades de interacción que hay hoy en día entre los mismos estudiantes o entre los estudiantes y el profesor, ¿no es cierto? Ahora, la profesora, alguien mencionaba que ya los maestros tienen casi que una jornada de 24 horas, ¿no es cierto? Es decir, porque si están conectados pueden encontrar a un estudiante, ¿no es cierto?, que les envía un mensaje, ¿no es cierto?, o que está chateando y quiere conversar con ustedes, ¿no es cierto? Hay que empezar a aprovechar el hecho de que estas tecnologías han derribado esos muros del aula. Es decir, una de las grandes promesas de estas tecnologías es esa, yo lo suelo decir, es que ya pues, para uno aprender no tiene que desplazarse a un aula en una institución educativa a una hora determinada, ¿no es cierto? Lo maravilloso de esto es que uno puede aprender en cualquier lugar, a cualquier hora. Uno de los conceptos que hay hoy en día más en boga es el de aprendizaje móvil, ¿no es cierto? Y que ilustra eso. Yo repito, ya no hay horas, no hay lugares, no hay espacios donde uno, basta querer aprender, ¿no es cierto? Y si yo tengo un dispositivo de estos, puedo acceder a millones de contenidos en cualquier área del conocimiento, no solo en formatos de texto, ¿no es cierto? Hoy en día han visto ustedes que en el caso de la educación virtual uno puede encontrar conferencias en video, ¿no es cierto?, que ya empiezan a mostrarnos que no hay mucha diferencia, digamos, entre que nos sentemos a escuchar un profesor en clase o uno poder en la comodidad de su alcoba o sentado en su escritorio escuchar un video de estos con toda la parsimonia, la atención que quiera, ¿no es cierto? De manera que estas tecnologías, repito, si las asimilamos, si las entendemos y nos las apropiamos, pueden empezar a soportar cambios realmente importantes, cambios significativos en la manera como estamos enseñando y en la manera como estamos posibilitando condiciones, entornos para que los estudiantes aprendan. Bueno, doy paso ahora pues a mis colegas.